Muy bien, continuando entonces con los tipos de necrosis, vimos la coagulativa, vimos la licuefactiva, vamos a ver ahora la gangrenosa. Cuando hablamos de necrosis gangrenosas, no vamos a hablar de un patrón propio, de una morfología propia, sino que como antiguamente se le denominaba gangrena, entonces se quedó este nombre implantado en la nomenclatura. Pero básicamente se va a tratar de una necrosis coagulativa, es igual, necrosis coagulativa, pero que ahora se extiende por varios planos de tejidos. Es decir, si acá solamente se afecta mi piel, entonces digo que es una necrosis coagulativa. Pero si afecta mi piel, el celular subcutáneo, la aponeurosis del músculo, el músculo, afecta el tendón, afecta el hueso, muy bien, estoy hablando de una necrosis coagulativa que se extiende por varios planos de tejido. Entonces le voy a denominar necrosis del tipo gangrenosa. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esta coagulativa, que se extiende por varios planos, es decir, necrosis del tipo gangrenosa, ahora yo le agregue una necrosis licuefactiva. Es decir, voy a tener una necrosis coagulativa que se extiende por varios planos, gangrenosa, más una necrosis licuefactiva, es decir, voy a tener pus. A eso yo le voy a denominar gangrena húmeda. Reparen acá la imagen, ¿sí? Veo que esto es una gangrena húmeda. Veo que acá voy a tener regiones de necrosis licuefactiva y otras regiones de necrosis coagulativa extendiéndose por varios planos de tejido. Si hago una radiografía, inclusive hago una resonancia, voy a poder ver cuáles son los tejidos afectados. ¿Okay? Normalmente esto acá se debe de amputar o por lo menos debridar. Si es que el hueso está afectado, hay que amputar. Acá es lo más probable que esté bien afectado. Otro tipo, necrosis caseosa. Cuando hablamos de necrosis caseosa, le llamamos caseosa porque es una necrosis parecida con el queso, caseosa. ¿Por qué se va a caracterizar ella? Se va a caracterizar cuando la reacción inflamatoria busca en el intersticio a los gérmenes, principalmente acá el principal germen involucrado en esto va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como estos gérmenes son de difícil erradicación, lo que va a hacer es una reacción inflamatoria alrededor, ¿sí? Para que el germen no se vaya esparciendo a otros lugares. Entonces, esta reacción inflamatoria alrededor es una inflamación del tipo granulomatosa que vamos a ver durante las próximas clases. En el interior va a estar lleno de una colección de células lisadas o fragmentadas y resto nuclear amorfo. Bien redondeado, ¿sí? Bien redondeado, con un borde inflamatorio bien característico. Yo voy a poder diferenciar esta zona de necrosis caseosa de esta zona de necrosis, de esta zona de células normales, de parénquima normal sin necrosis. Bien característico esto de gérmenes de difícil erradicación, principalmente la tuberculosis, algunas enfermedades que le denominamos granulomatosas también pueden producir este tipo de necrosis. Reparen acá las zonas de necrosis, pero son muy chiquitito, acá se ve mejor. Miren.
Posteriormente al tratamiento, inclusive de la tuberculosis, esta zona de necrosis desaparece, pero el pulmón se queda con unos pedazos de pulmones faltantes que le denominamos cavernas. Se van a generar entonces esas cavernas. Vemos acá, ven, esta parte blanca es la necrosis caseosa, ahí el término que tenemos por qué parecido con el queso, y bien de cerca voy a encontrar células lisadas, células fragmentadas y resto nuclear amorfo. Después de la necrosis caseosa vamos a encontrar la necrosis grasa. La necrosis grasa va a ocurrir principalmente en el páncreas, lugar donde se producen las lipasas. ¿Qué va a ocurrir con las lipasas? Las lipasas son producidas para romper las grasas que nosotros ingerimos. Entonces, puede ocurrir muchas veces que este conducto, que es el conducto pancreático principal de Wirsum, se quede obstruido. Por A, B motivo, se quede obstruido. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta lipasa? Esta lipasa va a empezar a digerir, por así decirlo, la grasa peripancreática. Y la grasa, ¿sí? La grasa que tenía que digerir era la grasa que nosotros comemos. Ahora, lo que ocurre es la digestión de la grasa que está alrededor del páncreas, y la grasa está formada principalmente, estos adipocitos están formados por triglicéridos. Los triglicéridos están formados por una cabeza acá de colesterol y 3 gliceroles. ¿Qué va a ocurrir cuando la lipasa afecta esto? Va a haber una separación del éster del ácido graso, y esta separación va a hacer con que el ácido graso se combine con el calcio. Entonces, yo voy a encontrar células muertas de color blanco, un poco gris, un poco blanco cincento, que le denominamos blanco tiza, blanco parecido al gis, que le denominamos saponificación grasa. Saponificación grasa. Reparen, estas zonas son zonas necróticas. Necrosis del tipo grasa. Ay, profesor Galliki, toda necrosis era preta. Siento informarles que no. La necrosis grasa ocurre esta saponificación grasa activando las lipasas en estos lugares, principalmente en el páncreas. Por último, vamos a ver la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide se va a caracterizar por el depósito de inmunocomplejos. Inmunocomplejos son antígenos y anticuerpos. Estos inmunocomplejos van a agarrar y van a depositarse principalmente en la túnica íntima y media de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, de las arterias. Entonces, cuando yo me voy y miro ese vaso sanguíneo va a tener un color rosa claro, rosa brillante de aspecto amorfo, de aspecto sin vida. Como ese aspecto, esa morfología es bien parecido a la fibrina, es de ahí que le denominamos necrosis fibrinoide.
Las vasculitis que vamos a ver acá en Neonatopato 2, las vasculitis van a tener este mecanismo autoinmune del propio cuerpo reaccionando contra estos vasos. Reparen acá. Era para hacer túnica íntima, media, adventicia. No hay nada. ¿Qué hay acá? Depósito de inmunocomplejos en estos lugares. Y reparen, color rosa brillante, sin vida, amorfo. Necrosis del tipo fibrinoide.